Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estás viendo este vídeo seguramente sea porque en su día te compraste un Model 3, bien Long Range, bien Standard Range, y pues seguramente la mente tenías en comprarte un Model 3 Performance, que era como el más top de todos. Bueno, es el más top de todos. ¿Y qué pasa? Pues que por cosas de, no sé, la cabeza, por pensar y decir no necesito tanta potencia, no necesito gastarme tanto dinero, necesito más autonomía, cosas así, pues finalmente acabaste decidiéndote por un Model 3 Long Range o un Standard Range. ¿Qué pasa? Que siempre te ha quedado el gusanillo ese de decir, joder, me tenía que haber comprado un Model 3 Performance, tío, para darle caña, adelantar a Ferraris y a todo lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que ahora no te vas a quitar el coche de encima y comprarte un coche nuevo solo por querer tener un performance. Entonces, pues de la mano de Tillar, yo te traigo la solución para ese problema. Y es que vamos a convertir el Model 3, Standard Range, en este caso el mío, a un estilo performance. ¿Qué diferencias hay de un Model 3 normal o Long Range a un performance? Pues lo primero sería el alerón. Lo segundo, los pedales de acelerador y freno, que los tienen en este caso normales, pero el performance los tiene como metálicos. Y lo tercero, los tapacubos. Y es aquí donde Tillar nos ha cedido unos tapacubos estilo Overturban de, pues como si fuera un Model 3 Performance para que cambies la apariencia del coche a Model 3 Performance por muy poquito dinero, porque al final las llantas son lo que más dan al ojo para ver si es un Model 3 Performance o no. Hay gente que con las tapacubos puestos no sabe diferenciar un Model 3 Performance original de uno convertido, entre comillas. Así que vamos a ponerlas, os enseño cómo queda. Y estos serían los tapacubos. Como podéis ver, son una copia de lo que serían las llantas Uber Turbine de los Performance. Y bueno, en este caso, pues aquí en medio no pone nada, se le puede pegar una pegatina con el logo que quieras. Y iría con estos enganches de aquí. Vamos a quitar esta cosa. Iría con estos enganches de aquí, que no son los que más me gustan porque son metálicos y pueden llegar a rayar la llanta si los pones un poco a lo bestia, así que poniéndolos con cuidadito y con mucho cariño, pues los colocamos y esperemos que no pase nada. También recordaros que como habréis visto 800 millones de vídeos de cómo se colocan unos tapacubos, hay que poner una tira de como goma espuma que viene con las llantas, con los tapacubos, por aquí pegado, por alrededor de la llanta, cubo, perdón, para que no haga vibraciones, ni raye la llanta, ni nada de eso. Entonces, la tira sería esta, que viene con los tapacubos, es como una especie de goma espuma, ¿vale? Y esto se pone por aquí alrededor, tiqui, 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 y luego se colocan los tapacubos. Pues nada, esto quedaría así, todo alrededor. Ahí está, todo alrededor. Y esto tenéis que repetirlo con los 4 tapacubos. Mira, una de las cosas que me gusta mucho de estos tapacubos es que vienen con esta tapita de aquí. Le puedes poner nada o no, pero es que el resto de tapacubos es como que esta plaquita no está. Está como directamente donde acaba el plástico de esto. Con a ver si encuentro una foto por ahí y os la enseño. Aquí ahora para colocar, si queréis, alguna placa de estas, ¿veis? Esto va a quedar como Dios. Podéis ponerlo sin nada, pero si eso está mucho mejor así para poner que lo que suele venir en los demás tapacubos. Me parece un puntazo eso. Bueno, pues al final sí que he decidido ponerle el logo de Tesla. Me da la sensación de que le da un toque muy chulo. Y queda, me parece que queda de la hostia, ¿eh? Queda muy bien. Yo me imagino que si te has comprado un Tesla es porque eres un poco friki. Y estas cositas, pues, te fijas en ellas un poco. Y es que si vas a colocar la pegatina esta, la punta de Tesla vaya apuntando al agujerito donde va la válvula. Porque es que si no lo haces así, es que eres un desviado, macho. Eres un desviado.
que debería darte vergüenza. Bueno, y te recuerdo que si vas a comprar los tapacubos estos, te voy a dejar el enlace de los tapacubos en la caja de descripciones y bueno, con el código NORTE tendrías un descuento no solo en los tapacubos estos, sino en toda la página de Tillar, para que, bueno, mires alguna cosilla, si te gusta, pues te des un caprichito, que ya se acaba el verano y si no vas a tener una depresión post-vacacional de la pera. Y bueno, pues así te das una alegría y con ese codiguito pues te ahorras un dinerito. Bueno, pues una de las cosas que siempre digo y recomiendo es que quitéis los tapacubos de serie de Tesla y pongáis unos aftermarket. Pueden ser estos, pueden ser de cualquiera. Y básicamente porque los tapacubos de Tesla llegan hasta aquí, ¿vale? Tapan la llanta o hasta aquí. Y el borde este no lo tapan y queda al descubierto con los bordillos. Lo que hace que si eres un poco apurador, llamémoslo, con los bordillos, puedes rozar y se te acaba rayando la llanta. Estos, en cambio, tú lo colocas, ¿ves? Y te taparía toda la llanta. Entonces, estás, bueno, protegiendo la llanta. Estás protegiéndola de un toque, rayón o lo que sea. Y, bueno, ese dinero que te vas a tener que gastar después en repararla, pues, mira, te lo estás ahorrando. Básicamente con un tapacubos. Así que vamos a colocarlo ahora. Con mucho cariño y cuidado, por lo que os decía de las grapitas estas, al ser metálicas, te pueden acabar rayando esto un poco. Entonces los ponemos con un poquito de cuidado, ¿vale? Venga. A tener en cuenta el agujerito este que coincide con la válvula, ¿vale? Ya estaría. Colocado. Vamos a por las otras tres y vamos a salir a la calle para ver qué tal quedan a la luz del sol. Y así es como han quedado estas pedazos de llantas tapacubos, que me vas a decir que no quedan bien, porque quedan espectacular. Estas son unos tapacubos que no fallan, porque estos están diseñados específicamente para este coche. Estos son, y con el alerón, fíjate tú. Performance total. Tú lo ves así y no sabes diferenciar si es un performance original o uno convertido. Creo que he ganado hasta caballos y todo. Ha quedado de lujo, chaval. Míralo. Performance. Ahí lo llevo. Voy a pegar unos acelerones. Bueno, pues has visto de la forma tan sencilla que puedes convertir tu Model 3 en un Model 3 Performance con poquito dinero y de forma muy sencilla. Te recuerdo que si te ha gustado el tapacubos, pues te dejaré el enlace en la caja de descripciones para que puedas acceder a él. Y acuérdate que con el código NORTE tendrás un descuento en toda la página de Tillar. Y nada, con esto me despido. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado los tapacubos, si te ha hecho gracia, si te ha servido de algo, si te parece interesante, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise de los próximos vídeos que suba y nos vemos en la próxima. Agur.